Nos acompaña aquí en la rara mecánica Pachi Martí, mister de Levante Unión Deportiva Marni. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este trabajo que estáis haciendo tan encomiable. Antes de entrar un poco en lo que sería el plano deportivo, a mí sí que me gustaría tocar algo más personal, ¿no? Primero para entender quién es Pachi Martí, ¿no? Entonces, la primera pregunta parece muy simple, pero puede ser incluso difícil de responder, ¿no? ¿Qué es el balonmano según Pachi Martí? Bueno, el balonmano a estas alturas de mi vida es posiblemente la vida, ¿no? Es después de, no sé, 30 años de dedicación, no sé. No, para mí el balonmano es, si tuviera que decir algo, tú piensas que el balonmano para mí es, pues, de toda la vida. Yo tengo mi trabajo, que sabes que soy profesor, educador, pero le dedico prácticamente las mismas horas al balonmano que a mi trabajo habitual, ¿no? Así que muy importante para mí, tiene un peso específico, además de que es eh, tiene muchos puntos de contacto con la educación. Entonces yo complemento muy bien el mundo de la educación con el mundo del balonmano y al revés, ¿no? Y eso me hace estar vivo, ¿no? Eso es algo que pienso mucho, porque al final me da la sensación de que, bueno, pues también me está beneficiando personalmente, ¿no? Así que, bueno, todo esto para mí es solo balonmano. Podría ser mucha más larga. Sí. Eh, Hablando de tu trayectoria también, ¿no? Al final eres un entrenador que ha estado en Sagunto, ¿no? Dirigiendo a un Sí, equipo, en el a Valencia, Sobal, sí. ¿no? Y también has estado en categorías inferiores de la selección española, ¿no? La trayectoria es verdad, ¿no? Quería destacar esto. Sí. Entonces, ¿qué recuerdos guardas de aquellos años? Vamos a ver, el recorrido es extenso, es largo y además yo creo que de calidad, ¿no? Porque yo empecé aquí yo recuerdo que entrenábamos a los más pequeños, a los alevines o a los benjamines, pero a las 2 horas o a la hora y pico siguiente teníamos el equipo de mayores, con lo cual, y entrenábamos en patio de colegio. Y además recuerdo que en esas épocas, entrando en patio de colegio, es cuando fuimos capaces de clasificarnos para sectores y campeonatos de España y ser campeón de España, ser subcampeón de España. Quiero decir que todo eso lo recuerdo como algo muy intenso, que debemos volver a repetir aquí en Madrid, pero que nos está costando dar ese paso. Pero bueno, estamos en ello. Y respecto a la trayectoria última, podríamos decir, equipos de Asobal en 2 ocasiones y el equipo nacional de promesas, junto con Juan Ángel Perdigón, pues te hacen tener mucha experiencia y una visión global muy amplia, ¿no? Entonces, los recuerdos no pueden ser más que buenos. El balonmano nos ha dado mucho y yo creo que lo estamos explotando en su medida, en su buena medida. Y con Perdi, una relación de muchos años también, ¿no? De amistad y de muchos años de trabajo y de compartir vestuario, habitación de hotel, porque además tanto Perdi como Juan Carlos me han acompañado en las aventuras de Asobal, ¿no? En la primera época Juan Carlos con el Valencia, en la segunda época también con el Valencia Perdi, y después ya en Puerto Sagunto no, pero quiero decir que realmente hemos mantenido siempre contacto y bueno, gran parte de la sabiduría o de la experiencia que tenemos es por ese conocimiento compartido, ¿no? Has hablado antes de la cuestión académica, la cuestión de formación Sí. educadora, mejor dicho. ¿Cómo acaba alguien que ha dirigido tantos partidos en la Sobal en un club como es el Barri, ¿no? Con la idiosincrasia del Levante Barri? ¿Es precisamente la etapa formativa de educar no solo jugadores, sino también personas, ¿no? La que te ha hecho volver aquí al... No, ¿sabes qué pasa? Es que yo nazco aquí. En el balonmano yo nazco aquí. Es Poco a volver. poco, sí. Y poco a poco, a partir del núcleo que formamos aquí, nos vamos, digamos, formando y entonces esa etapa de formación culmina en equipos de Asobal. Pero nacemos desde aquí, llevando alevines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, todas las categorías. Segunda nacional, no sé qué, primera nacional, y llega un momento en que damos el paso a Sobal, desde aquí. Entonces das el paso a Sobal, esto se queda un poco al margen, lógicamente, porque estás en Asobal,
Pero luego, ¿qué ha pasado? Que vuelves a tu núcleo original, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene la cantera para ti? Toda, toda. Nuestra filosofía es la cantera. Es decir, para nosotros no existiría el balonmano si no fuera por eso. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues a formar jugadores y jugadoras. Y a formar jugadores y jugadoras que luego darán el salto, o no, pero que de alguna manera hacemos que sean, intentamos que sean buenos jugadores y buenas jugadoras para el futuro. Y hemos hablado, ¿no?, de que al final es una trayectoria muy amplia, ¿no?, que Sí. toca prácticamente desde los primeros equipos base hasta el equipo absolutamente más profesional, incluso en categorías inferiores de la selección. En todos estos años, ¿qué cambios has percibido tú en lo que se refiere a balonmano como deporte? ¿Crees que, porque el fútbol, por ejemplo, vemos que ha cambiado o está cambiando hacia el aspecto más puramente físico, ¿no? ¿Está siguiendo también esta línea el balonmano o sigue teniendo importancia el aspecto táctico? Al final, aquí no deja de ser, pues al igual que el baloncesto, el fútbol sala y demás, son los deportes indoor, ¿no? La pizarra tiene una parte muy importante. Muy importante. Las cuestiones, mira, nosotros, mira, dos cosas. En primer lugar, te diré que el balonmano sí ha cambiado hacia un trabajo mucho más físico, a todos los niveles, fuerza, velocidad, potencia, sí, eso es evidente y eso se ve en los partidos. Tú ves un partido de hace años y ves un partido hoy de alto nivel y esa diferencia se percibe. Pero al margen de eso, tanto en chicas como en chicos, ojo, estamos hablando de. Pero al margen de eso, también tenemos fama, los entrenadores españoles, de ser muy tácticos. De hecho, tenemos una exportación, digamos, muy clara de entrenadores en otros países, de seleccionadores en otros clubes y tal, porque de alguna manera hemos demostrado que posiblemente nosotros no tenemos las cualidades físicas de otros países, como por ejemplo son los alemanes, los húngaros, daneses o los noruegos, tal, pero sí que tenemos la capacidad, digamos, táctica y sobre todo la capacidad de carácter que demostramos en la pista que otras selecciones no. Entonces, bueno, pues jugamos con eso. Para nosotros, tú piensas que, no sé, en otros países o, no sé, Francia, por poner un ejemplo, destina una cantidad de dinero brutal a lo que son las categorías inferiores, ¿no? Lo que ellos se gastan en una selección, lo que nosotros podemos gastarnos en todas las selecciones. Sí, pero después, ¿qué pasa? Que después competimos y les ganamos en muchas ocasiones. Yo no digo que Sí, sí, Francia esté entrando mal, ni muchísimo menos. Francia es una potencia mundial, ¿no? Pero en categorías inferiores seguimos siendo un referente importante de ese sentido. Es subrayar el trabajo que se hace, ¿no? Por eso, de alguna manera, lo que se está subrayando en ese sentido es el trabajo que se hace todos los días en los clubes de España. Bueno, y ahora lo vamos a ver en el Campeonato de España Juvenil, cadete, tal. Incluso en el mismo Marni también, ¿no? Porque Sí, has hablado de no solo ya el aspecto de jugadores, sino el aspecto de entrenadores, ¿no? Hay muchos jugadores que estás llevando tú en el primer equipo que están entrenando equipos de la base, ¿no? Es que eso tiene que ser así, esto es un pez que se muerde la cola, el ciclo se debe completar así. Tiene que haber jugadores en activo que estén entrenando en los equipos inferiores y nosotros estamos haciendo ese. A ver, somos un club que forma jugadores, pero también forma entrenadores. Y eso también lo dejamos muy claro desde el principio. Y es una de las cuestiones básicas, nuclear, en nuestra filosofía. Eso a nivel táctico, por ende, también se debe ver reflejado en la pista, ¿no? Imaginar la ayuda que recibo. No, te lo digo en serio. Es decir, es muy importante eso porque hay entrenadores que son jugadores míos, que están en el banquillo conmigo, que aportan en positivo al juego, pero al juego directo, específico, de ese momento. Es decir, se produce un diálogo una dialéctica muy interesante entre jugador, que yo estoy entrenando, y en ese momento la mente le revierte a entrenador y entonces te da una solución muy interesante para ese momento específico de la competición. Por lo tanto, sí, es muy interesante. Ahora vamos a ir mirando un poco más hacia lo que es el aspecto más deportivo de la presente temporada. Hemos hablado de la idiosincrasia del club, de Levante Marri, un club puramente formativo, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades te encuentras tú como entrenador a la hora de afrontar una liga tan competitiva y tan dura
como es la Primera Nacional masculina, teniendo en cuenta, ¿no? Subrayando esto, ¿no? Que al final es un grupo de chicos muy jóvenes compitiendo con gente físicamente superior. Mira, y son Yo, el jóvenes. ejemplo, tengo el partido de Bolaños, que yo creo que es un poco Pero el Bolaños o reflejo. Larcos, dices tú, Bolaños o Larcos, dices. El de Bolaños, el que vinieron hace un par de semanas aquí. Sí. A nivel físico creo que es... Claro, tú viste el equipo que teníamos enfrente y viste a nosotros. Ya. Bien, vamos a ver. Sí, es verdad, nosotros somos un equipo muy joven y la mayor dificultad, sobre todo, es que ahora mismo, te iba a decir, ahora mismo están haciendo TFMs, TCGs, estudiando para exámenes, el selectivo, presentando trabajo, quiero decir, ese es nuestro equipo. ¿Quién trabaja de este equipo? Pues hay trabajadores, quiero decir, hay gente que sí que están trabajando, hay 2 o 3 jugadores que trabajan en una farmacia, no sé qué, en una óptica, pero la mayor parte son gente muy joven, que sale de categorías inferiores, de los juveniles, que nutren el primer equipo y que van dando pues, ese tipo de fruto, ¿no? Que a nosotros es lo que nos interesa. Esa es la mayor dificultad. Otra dificultad yo creo que muy interesante a comentar es que la liga es muy larga, somos muchos equipos, somos 15 equipos, lo cual significa que tiene que haber 30 jornadas. Entonces empezamos el 20 de agosto a entrenar o el 15 de agosto y nos plantamos en mayo, ¿no? Entonces se hace muy largo. Yo creo que ahí debería haber una reflexión seria respecto de eso, de que hubiera como mínimo 2 equipos menos y que la competición... ¿El año pasado? No, el año pasado éramos los mismos. No, pero no se dio uno de baja o abandonó. Bueno, ya, es decir, son circunstancias puntuales. Es puntual, sí, porque de alguna manera son... bueno, es un tema a tener en cuenta, eso es una dificultad. Después, otra dificultad, si quieres, es nosotros entramos 4 días a la semana. Entonces, coincidir muchas veces se producen... Es un equipo muy cohesionado, es un equipo muy cumplidor, vienen todos los días, pero es verdad que hay veces que alguien debe faltar porque tiene que presentarse a un examen, en fin. Entonces, bueno, de alguna manera esas son las dificultades con las que te encuentras cada día. Pero estoy muy contento con la respuesta del equipo en general, ¿eh? Es decir, son dificultades que vas, digamos, adaptando al día a día y al final se resuelve bien. Hablando más sobre la categoría, sí que hemos visto durante toda la temporada que muchos equipos juegan con un esquema 6-0, ¿no? Al Barrio lo hemos visto cambiar, ¿no? En muchos tramos, incluso en el mismo partido, ¿no? A un 4-2, a un 5-1. ¿En qué sistema crees que se encuentra más cómodo el equipo? Por ejemplo, sí que quizás con el 4-2, a lo mejor siendo un equipo tan joven, ¿crees que le puede poner en problemas? Porque yo sí que recuerdo partidos, por ejemplo, con un 5-1, con Pablo, por ejemplo, robando muy bien, o con el 6-0 con Rubén yendo muy bien hacia las ayudas, ¿no? ¿Qué 2 jugadores también tan importantes a nivel defensivo? Has nombrado los 2 especialistas defensivos, sobre todo. No, vamos a ver, ahora mismo nos encontramos muy cómodos en el 5-1. Bien, es verdad que los equipos contrarios nos han estudiado y trabajan mejor contra ese 5-1. Pero ha sido nuestra defensa. De hecho, el otro día, en el último partido, seguimos con 5-1 y pasamos a 6-0. Quiero decir que ahora estamos variando también mucho. Para la temporada que viene hay que cambiar, hay que introducir cosas, pero sobre todo, fíjate, la filosofía, más que el tipo de defensa, que es algo que hay que hacer y que hay que trabajar, sobre todo es la filosofía defensiva. Es decir, nosotros tenemos que somos un equipo joven, como ya sabemos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ofrecer otras cosas. Tenemos que ser valientes, tenemos que tener otros recursos, otras armas defensivas más activativas para poner en conflictos a los equipos que son más veteranos, que se plantifican en los 6 metros y que saben perfectamente que por ahí es muy difícil y tal. Nosotros tenemos que ofrecer otras cosas. Nosotros no tenemos ni el peso, ni los kilos, ni la altura para meternos en 6 metros y decir, esta es mi defensa. Entonces, quiero decir, hay que reinventarse cada año, incluso durante la temporada, reinventarse en cada momento, porque al final gran parte del éxito de la competición pasa por el efecto sorpresa que vas a causar al equipo contrario. Y en esta línea, ¿qué características dirías que son las principales de este Levante Marni? Yo lo primero que pienso es, nada más, de todo el año viendo al equipo, ¿no?
yo veo un equipo que corre muy bien, las cosas sí que es verdad un poco que se precipita a veces, ¿no? Sí. En la finalización. Tú ves al equipo que corre bien, pero yo veo al equipo que pierde balones cuando se... No, es verdad. A ver, yo creo que la característica fundamental es esa, en principio el 5-1 defensivo, que nos ha dado frutos. Tenemos que mejorar, porque todavía no sigue metiendo muchos goles, pero ha sorprendido. El año pasado sorprendió más que este, pero sigue sorprendiendo y sigue siendo. Los equipos contrarios siempre atacan más cómodos con un 6-0 que con un 5-1. Por lo tanto, eso es interesante. Después yo creo que otra característica importante es esta, es el contraataque. Tradicionalmente los equipos de Marni tienen poco contraataque porque tenemos muchas dificultades para encontrar horarios de pista, pero yo he podido trabajar con ellos este año a pista completa durante una de las sesiones y creo que eso lo hemos puesto en marcha, a pesar de que es verdad de que perdemos mucho balones, también es verdad. Y por último, en el tema ofensivo, yo creo que ha habido, ellos te lo dirán mejor, pero hay un bagaje muy interesante de táctica ofensiva, ¿no? Hay mucho trabajo colectivo que el equipo asimila muy bien y que pone en práctica. Otra cosa es después materializar, ser efectivos cara a portería, no perder el balón en el último momento porque es fruto de la inexperiencia, no ver en el instante competitivo de estrés competitivo la solución correcta, pero bueno, en general creo que lo han asimilado bien. Entonces, hablando de esta principal característica del equipo, son los extremos los que tienen o deben de tener un peso importante a nivel ofensivo. No. Yo, por ejemplo, sí que he visto muy bien el primer tramo de la temporada a Nandoy, por destacar a gente más joven, ¿no? Creo que las últimas semanas de competición de Jordi, ¿no? Que al final cuando el equipo se ha instalado en esa mitad tabla, en ese sexto, séptimo puesto, sí que hemos visto minutos a más jóvenes y Jordi, por ejemplo, lo ha hecho muy bien, sí. Hombre, yo no le daría el papel principal a los extremos, tiene una importancia clave. ¿Por qué? Pues porque tienen que ser las puntas de lanza, ¿no? Con las que el equipo tiene que llegar a la portería contraria. Pero, y participar del juego colectivo y tal. Pero yo creo que es una pieza más. Es decir, porque, por ejemplo, el pivote para mí es muy importante, porque tiene que hacer una labor a veces muy oscura de bloqueos que no se ve. No recibir y meter, que también, pero hay mucha parte del trabajo en el pivote que es difícil de ver, ¿no? Sí, generar espacios al final, ¿no? Por ejemplo, a mí me fijo Tomás, ¿no? En este aspecto, ¿no? Haciendo bloqueos que no se ven para que Lucas o Luis puedan meter un gol, haciendo un bloqueo más un desplazamiento para que pueda venir Andreu, el central, o Iván, o Javi en la penetración, el mismo Jato. Es decir, todo esto tiene un trabajo colectivo importante. Por lo tanto, yo subrayaría, más que extremos, subrayaría el papel importante del equipo. Es decir, porque todos hemos tenido un papel muy importante para que la situación se lleve a buen término. Como grupo cohesionado, al final, ¿no? Estamos hablando el grupo está muy cohesionado. De chicos que ¿cuántos años pueden llevar juntos? Sí, es que son muy jóvenes, ya lo digo. Es que excepto los 2 o 3 veteranos, los demás son muy jóvenes. Y en relación a esta temporada, ¿cómo la definirías? Yo tengo en mente varias fechas, ¿no? Tengo ese derbi en Mislata, marcado también por la lesión de Roque cuando el equipo estaba ahí a punto de engancharse. Creo que de todos modos no fue uno de los mejores partidos de la temporada. Creo que después hay una racha un poco mala y después de fallas sí que el equipo se deja un poco, no quiero decir caer, como sí que nos lo subrayó Perdi respecto a las chicas, que sí que ha sido un poco diferente el tramo final de temporada, pero en relación con los chicos, por ejemplo, hasta ese derbi de esa lesión de Diego Roque, creo que la temporada fue espléndida y a pesar de ello, creo que hay que subrayar que el año ha sido bastante bueno. Sí, en general la valoración es muy positiva, ya no puedo decir más que buenas palabras en ese sentido. También es verdad que acariciamos el tercer puesto, acariciamos el cuarto puesto y en esos momentos fue cuando pues pasan las cosas que pasan en una temporada. ¿Pudimos estar ahí? Sí, pudimos estar ahí. Ganamos a PT de aquí, que es el cuarto clasificado.
podíamos haber sido perfectamente terceros, cuartos, quintos, sin ningún tipo de problema. Ese es un puesto en el que hubiéramos estado cómodos y bien. Metes la pata en algunos partidos que son clave en ese sentido y ya el parón de fallas nos vino fatal, tanto a las chicas como a los chicos, fatal, porque nos reincorporamos después de fallas y ya no nos costó mucho volver a coger el tono competitivo y bueno, y al final pues pierden partidos que deberías haber ganado. Pero vamos, en cualquier caso, ya te digo, la valoración es positiva, positiva. ¿Se puede hacer más? Sí, bueno, pues ahí tenemos nuestro reto, digamos, de la temporada que viene. A ver si somos capaces de mejorar eso. Respecto a los rivales, yo tengo en mente también esa vuelta aquí en el Poli contra el Mislata. Creo que el grupo le tenía ganas, ¿no? Le tenía muchísimas ganas al Mislata. Son los rivales de siempre. Mislata, el SMSI son nuestros rivales de toda la vida. Entonces, esa cara de perro siempre. Yo, sobre todo, primero te quería recordar eso, ¿no? Y sobre todo te quería preguntar qué sensaciones o cómo viste tú al grupo, al equipo, respecto a los dos conjuntos que van a jugar esta fase de postemporada, ¿no? Al final fueron 4 partidos muy difíciles, ¿no? Así que creo que el equipo estuvo más cerca de intentar rascar algo contra el Bolaños que contra el San Juan, pero no son partidos de decir que el equipo se ha dejado ir o que ha perdido, que hemos sido muy inferiores. No, para nada. A ver, como tú has dicho, la diferencia se veía claramente en la pista. Uy, luego con el San Juan. Tengo que decir una cosa, eso se ve, es decir, estamos hablando de que San Juan, Bolaños, Águilas, es decir, hay 5, 6, 7, 8 equipos que cobran en esta categoría, o más. ¿Vale? Es decir, nosotros no. Esto hay que subrayarlo porque, claro, estos equipos de alguna manera también tienen la obligación de hacer algo más en la competición. Si de repente aparece un equipo como nosotros que les colorea la cara porque no cobra nadie, se presenta ahí un grupo de jóvenes que trabaja bien, llegan a su casa y les ganan el partido, pues dices, a ver, ¿aquí qué está pasando? Es decir, estos equipos tienen que reaccionar. La segunda vuelta de estos equipos, por ejemplo, ha sido mejor. Nosotros les ganamos aquí en Mallorca y perdimos allí haciendo un buen partido. Nosotros en Águila perdimos y aquí también, es decir, estos equipos tenían que reaccionar y han reaccionado, ¿vale? Lo cual no significa que nosotros no hayamos hecho un buen partido, ¿vale? Yo no me quejo de eso, yo me quejo. La respuesta del equipo contra San Joan o contra Bolaños ha sido muy buena, a un alto nivel competitivo. ¿Qué pasa? Pues que al final te gana la experiencia y te gana el peso y te gana los kilos. El partido aquí contra el Bolaños, sí que es verdad que la segunda parte al final lo que dices, ¿no? El tema de la experiencia al final decanta la balanza, ¿no? Pero yo creo que el equipo estuvo bastante bien. La respuesta, yo estoy contento en ese sentido porque yo creo que tenemos un grupo muy competitivo, de los más competitivos del club, que tiene carácter, que además demuestra carácter en los momentos difíciles, que es cuando se tiene que demostrar, y que ha sacado situaciones adelante difíciles. En ese sentido, contentísimo. Y respecto a la anterior temporada, ¿no? Sí que hemos visto que el Levante ha consolidado esa sexta, séptima posición. El año pasado creo que fue igual, sexta, séptima, pero más o menos prácticamente los otros son los mismos. Son 15 victorias por 14. ¿Ya ves el grupo preparado para dar ese salto hacia adelante? Eso quisiera pensar yo. Es que eso es lo que me gustaría y ese es el objetivo inicial. Lo que pasa es que, como te he dicho antes, seguimos incorporando jóvenes. Ahora aparecerán caras nuevas que son juveniles de este año. Joan, Jordi, que ya ha participado mucho, Maxi en la portería, Andrés en el pivote, Víctor en el extremo izquierdo. Quiero decir que va a haber muchas caras nuevas. Entonces, eso me va a dar frescura, pero no sé si me va a dar en la quinta plaza. ¿Entiendes? Para que te dé la quinta plaza hace falta una buena combinación de frescura y experiencia. Al final lo hará... La quinta, la cuarta, la tercera, jugar una fase de ascenso. No queda tan lejos de cuando el equipo jugó esa... Claro, sí. También es verdad que tenía un equipo más experto, pero bueno, la jugó.
Quería hablar de algunos datos más, ¿no? De aquí de cara a finalizar, ¿no? Lo que es el vídeo, lo que es este resumen, este programa, ¿no? Para hablar sobre la temporada 24-25 del Marmi. Sí que hemos visto que el equipo creo que es el quinto sexto que más goles ha marcado, pero creo que también es Sí, estamos ahí. el que más, de los que más ha recibido. Por eso ¿no? te digo que hay que es el mejorar. principal debe, ¿no? De cara sí, sí, porque nosotros dedicamos mucho tiempo al trabajo defensivo, que ya te digo que es sorprendente, pero también arriesgamos mucho. Y en el riesgo viene el peligro, Víctor. Y claro, en ese riesgo que tú ofreces, pues digamos, esa valentía la pagas. La pagas. Si yo defendiera 6-0 con una defensa más conservadora, posiblemente nos meterían menos goles. Pero también es verdad que nos limitaría en nuestra capacidad ofensiva, porque es una situación muy propicia para robar balones y salir con el contraataque con más velocidad. Entonces, bueno, pues estamos siempre con ese equilibrio, intentando disminuir el número de goles en contra y aumentar el número de goles a favor. En esa batalla. Hemos hablado también antes de los extremos, estamos hablando ahora de los goles, y al igual que el equipo ha consolidado esa posición en la clasificación, otro jugador que ha consolidado su posición en la tabla de máximos goleadores es Lucas Isaac, ¿no? Sí. ¿Qué importante es para el equipo? Pues fíjate, estamos hablando de un jugador que empieza a ser importante de la temporada pasada y esta, anterior también, pero vamos, ahora mismo es el jugador que está metiendo más goles. Entonces, por hacer un paréntesis, son 151 goles el año pasado y 164 esta temporada. Sí, esta temporada mejor que el año pasado todavía. Y bueno, y es pues para todos nuestro estilete, ¿no? Para nosotros y para el resto de equipos que lo marcan con mucha atención, ¿no? Es verdad que hemos llegado muy justos al final. Lucas, pobre, ha llegado muerto a los partidos finales. Muerto, porque estaba con lesión de rodilla, con lesión de tobillo, que se lo vendaba, que no lo vendaba. Un Cristo, parecía. Y él y todos, ¿no? Porque Luis también llegaba muy tocado, Fran llegaba muy tocado, Jato llegaba tocadísimo, Fran Jato estaba hecho polvo y aún así jugó el último partido porque quiso compartir con el equipo. Tomás, bien, es decir, hemos llegado todos muy justos, muy justos. Y eso también es una de las causas por las que tienes los resultados que tienes al final. Has nombrado a Jato, son 80 goles más respecto a la temporada pasada. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es el jugador que más ha crecido en el Levante Marne respecto a un año a otro. Jato es, fíjate, Jato, te voy a decir, Jato es de los expertos y más joven que yo, creo. Efectivamente, pero Jato es un jugador que en ese sentido nos ha aportado mucho porque tiene una capacidad ofensiva brutal y nos apoyamos mucho en él, pues, o sea, tiene mucha confianza de todo el grupo, del entrenador y del grupo, porque tiene una verticalidad pasmosa, ¿no? De cara a portería. Entonces, comete errores como todo el mundo, pero tiene un acierto, no. Quiero decir, Lucas también comete errores. Sí, a ver, es normal también. Todo el mundo comete errores, pero sí que es verdad que tiene mucha capacidad goleadora y hay que aprovecharla. Sí. Y luego, por cerrar el tema de la plantilla, también hemos visto que ha habido un problema, podemos decirlo de algún modo, que es en la portería, ¿no? Con esta ficha de Borgi, un poco también... ¡Ay, señor! Tapada, ¿no? Con la incorporación de Maxi, ¿no? Pero también con Izan y Maxi a caballo, ¿no? Entre los demás equipos, ¿no? ¿Esto está siendo un problema o es parte de...? Es parte de la filosofía del club. Izan tenía que ser el portero porque no había otro portero. Apareció Borchi, lo fichamos. Es un buen portero, pero tenía muchos problemas de trabajo, muchos problemas, sabes que es extranjero. Y entonces al final es que no ha podido acabar, pero yo quiero pensar que no por él, ¿no? Es decir, su problemática fundamentalmente era el trabajo. Y lo mismo pasó con Hugo, que Hugo también desapareció y de alguna manera nos dejó al equipo un poco también
Yo confiaba mucho en él, pero tampoco no había manera también. Imagino que por motivos laborales y tal. Y respecto al otro fichaje de la temporada, ¿no? ¿Qué valoración haces del año de Malo? Sí, muy bueno. Malo además es un chico que nos puede, de hecho, acabo hablando español, algo. nos está dando alegrías en el extremo derecho, pero yo creo que nos va a dar alegrías en el lateral derecho también. Y con esto adelanto ya una posible primicia. Ahora ya sí que sí, ¿no? La temporada, como hemos dicho, la valoración no positiva. Puede ser otra que positiva, ¿no? De cara al año que viene, al próximo curso, ¿se va a mantener el bloque? ¿Podemos decir que ya algún jugador va a salir o todavía el no? Bloque se mantiene, el bloque se mantiene, lo que pasa es que incorporamos, como te he dicho antes, a los juveniles. Que van a entrenar fijo con nosotros, van a estar en la plantilla del primer equipo, aunque jugarán también con el segundo equipo, pero son Joan, Jordi, que ya participó claramente, Maxi, Víctor en el extremo izquierdo, Andrés, que puede participar en el pivote, Mario y Mateo, que son todavía juveniles, que también tendrán que entrenar con el primer equipo. Es decir, va a haber mucha incorporación, que le van a dar mucha frescura, junto a los expertos, que son los chavales de 20 y 21 años. Así que 22, 26. ¿Ilusionados de cara a... Sí, siempre, muy ilusionados siempre. No pierdo la energía y al revés. Ya pensando, la semana pasada hice el equipo del año. Pues ahora sí que sí, Pachina, darte las gracias por dedicarnos, ¿no? Por estar aquí un rato con nosotros hablando de balonmano, y volveremos a quedar para comentar la previa, ¿no? De la temporada. A ver, sí, con caras nuevas, veremos a ver quién sigue, quién se va, ¿no? Entrevistaréis a gente nueva, sí. Yo no quisiera acabar sin deciros que estáis haciendo un trabajo fenomenal y que esto es lo que realmente le hace falta al deporte valenciano para que se hable no solo de fútbol. Exactamente. Sin crítica, ¿eh? No, te entiendo perfectamente. Lo he dicho. Muy bien. Muchas gracias.